Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Hola familia, queremos desearles un bendecido día. Que el Espíritu Santo nos ilumine por su palabra y nos inspire para hacer su voluntad. Yo soy Manuel Trigueros y este día el título de nuestra meditación es Una mujer que confía en su Dios, basado en el libro de Jueces capítulo 5 versículo 7. Dice textualmente la palabra de Dios: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Eso dice la palabra de Dios. El contexto de este pasaje enfoca el problema que había de todo el pueblo de Israel que se había extraviado una vez más, y que Dios, después de haber guiado su liberación y haberlo instruido, y haber mostrado que Él estaba presente a cada momento, el pueblo pues había dejado los caminos y las sendas, y algunos se habían ido por senderos torcidos. Dice la Biblia de que ella no se presentó de otra manera sino como madre de Israel. Y aquí hay una cosa importantísima. Primero, una madre, uno entiende por una madre a alguien que instruye, alimenta, acaricia, sobre todo da a luz, ¿no? Consuela, defiende, cuida con calidez, protege, incluso sufre y llora, pero sobre todo ruega por sus hijos, por su familia y el futuro de su nación a Dios. Además de esto, el término que era la madre de Israel. Israel es el pueblo que pelea con Dios. Y eso es lo que precisamente no estaba ocurriendo. Ellos se habían alejado, se habían dejado fascinar por las cosas ajenas. Y esas cosas ajenas que no solo en el tiempo de Débora estaban presentes, sino también hoy, Dios las llama en este libro como Baales, como Astarot y como anatemas. Baales nos habla de dioses falsos, Astarot nos habla de ídolos de este mundo, y anatemas de aquellos caminos que nos llevan a un final maldito, ¿verdad? Así, para ser bien claro y bien diciente. En un tiempo peligroso, de cruel opresión, de amenaza extranjera y para colmo desprovisto de un fuerte liderazgo masculino, Dios levantó a Débora, que era la mujer, dice la Biblia, la esposa, la mujer de Lapidot, así se llamaba, una mujer que supo escuchar la voz de Dios en medio de un ambiente nacional de incredulidad y de idolatría imperante. Débora, luego de su llamado, no se presentó como una jueza, lideresa, legisladora o con algún término que subraye o denote poder o influencia, sino como madre de Israel, que ya les acabo de explicar un poco. Lamentablemente, los israelitas, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, nuevamente se había apartado de sus caminos, como lo relata Jueces capítulo 4 versículo 1. Y más adelante en Jueces capítulo 5 versículo 6 dice que los caminos estaban abandonados y los que aún andaban allá por las orillas, por las sendas, se terminaron apartando por senderos torcidos. Israel había dado la espalda a Dios y había olvidado su poder y sus promesas, y eso los había vuelto débiles, frágiles y por lo tanto vulnerables, llevándoles a la cobardía, a la desesperanza y a la división, que es lo que estaba ahí presente. Sin embargo, en su misericordia, Dios levantó a Débora como madre de Israel. Y fue su fe y la fortaleza que ella mostraba, cual credencial del cielo, las que animaron e inspiraron a Barak y a sus 10,000 hombres también a confiar y a obedecer al Dios de Israel. El rey Javín, como lo narra la historia, era el rey de Canaán y tenía a su servicio un capitán que se llamaba Sísara. Tenían 900 carros. Y estos datos son importantes porque así uno se puede imaginar la magnitud del peligro al que se enfrentaba Israel. Y tenía la cruel opresión durante 20 largos años sobre el pueblo de Israel.
Es decir, ya era algunos días que Israel andaba separado de Dios. Y Dios, pues al ver que estos se habían apartado de él, pues en su infinita misericordia hace recurso de Débora, la llama, y la manda a buscar a Barak. Y al final la historia termina en una victoria para Israel, que terminan derrotando a todo el ejército del rey Jabín de Canaán, que era comandado, como ya dije, a través de su capitán Sísara, y no lo matan en combate, sino que es desbaratado todo el ejército, los 900 carros, sus hombres son muertos, y él sale huyendo ni en carro, sino que a pie a refugiarse en una tienda donde ahí estaba una señorita o una señora que se llamaba Jael, la cual donde él llega le pide, por favor, dame agua que tengo sed. Y ella, en vez de darle agua, dice, le voy a dar leche, para que se sienta mejor atendido, pero con el doble propósito de hacerlo entrar en sueño. Y eso es lo que ocurre, lo tapa, y todavía él, como comandante, le da órdenes a ella, que si alguien viene diga que no está ahí, pero el relato termina en que él se vuelve a poner, por así decir, todo lo que se ha colocado encima para que no lo identifiquen, y ella aprovecha y le siembra una estaca en la sien y lo mata. Más adelante, cuando termina el operativo de defensa, digámoslo así, de Israel, a través de su jefe militar Barak, él llega finalmente hasta esta casa, y Jael le dice, aquí está el hombre a quien tú buscabas. Y ahí termina la historia de la amenaza del pueblo extranjero al pueblo de Israel. La aplicación es, tal vez usted o yo no estemos en una posición superior o de influencia o de poder o de autoridad, pero vivimos como Iglesia de Cristo en tiempos finales peligrosos y amenazadores, y por medio del Espíritu Santo hoy podemos animar a otros también a confiar en Dios y a reconocer y aceptar a Jesucristo como Señor. Oremos. Preguntémonos, ¿de qué manera puedo dejarme usar por Dios para animar e inspirar a otros a que nos rodeen, es decir, a otros que nos rodean a caminar en sus propósitos? Padre, necesitamos tu dirección. Ayúdanos, Señor. Sabemos que el Espíritu de Dios no pesa la apariencia de las personas, pesa los corazones, Señor. Y con sinceridad de lo interior reconocemos nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Necesitamos que tú, Señor, vengas sobre nuestras vidas y nos des el poder y podamos permanecer confiando en ti, Señor, y en tu palabra. Sobre todo el carácter, la conducta, Señor, las palabras, las respuestas, las miradas, Señor. Esa es la mejor manera como podemos influir dando el ejemplo. Inspíranos, guíanos, Señor, para poderte representar en este tiempo, para tu honra, para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos mañana en una nueva meditación. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.senticity.org o en Facebook como Iglesia Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.